Continuando con el tema 1.06, generación de familias anotativas. Para los conceptos básicos de las familias anotativas, vamos a utilizar como ejemplo el archivo localizado generación de familias anotativas, conceptos básicos. Una vez abierto, nos vamos a dirigir a buscar la llamada de detalle que se encuentra en esta parte. Le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a la vista y como podemos ver, nos encontramos con dos familias anotativas. Una es una familia anotativa de un baño y la otra es una familia anotativa de un horno. La diferencia que tenemos es que una forma parte, en este caso, de una categoría de plomería y la otra forma parte de una categoría de anotación. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que si llegara a escalar las vistas, una va a permanecer intacta con las escalas que se hayan preestablecido y la otra siempre va a controlarse con las unidades que fue creada. En este caso, si nos vamos a la edición de esta familia, vamos a podernos darnos cuenta que tiene 1 centímetro de diámetro. En este caso, si revisamos y cambiamos las unidades, y como podemos ver, tiene 1 centímetro, lo que significa que este centímetro siempre va a ser estático en cualquier vista. Por lo tal, que si llegamos a tener una vista 1:200, este es 1 centímetro en una vista 1:200 y este es 1 centímetro en una vista 1:5.